Buenos días a todos. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de la Cámara de Comercio les damos la bienvenida con el tema Norma Oficial Mexicana NOM 036. Me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida por primera ocasión a las videoconferencias en Canaco al doctor Francisco Antonio España Fernández, de la empresa ASIS, Asesoría Integral en Salud y Seguridad en el Trabajo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Me permito compartirles una breve semblanza del doctor, porque la experiencia que él tiene pues es muy amplia. Es médico graduado en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó la maestría de salud en el trabajo, posgraduado del programa de estudios avanzados para el desarrollo sustentable en el Colegio de México, especialidad en ergonomía por la Universidad de Girona. Actualmente cursa la maestría de Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de Morelos y el máster de Administración Pública en la Universidad de Bretaña Occidental. Es autor, líder de sistemas de gestión ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, de playas, ecoturismo. Recibió formación de gestión ambiental en Israel y Alemania y acreditación en Australia. Diplomado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguridad Bancaria, Administración de Riesgos y Medio Ambiente, Medicina y Ciencias de la Complejidad. Profesor en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de México desde hace 26 años. Tiene más de 39 años de experiencia en el sector empresarial, participando en varios comités de normalización nacional en materia de salud, seguridad en el trabajo, ambiente, turismo y educación. Es miembro del Colegio de Formadores de Profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM. Le agradezco, doctor Francisco, que nos acompañe el día de hoy con este tema y le dejo la palabra. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, licenciada Liliana Ojín. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana para platicar un poco acerca de esta norma que de repente no ha sido comprendida en todo lo que implica y tampoco se le ha dado el valor inmenso que tiene para el desarrollo dentro de las organizaciones y mejorar la competitividad de las propias organizaciones. Voy a empezar a compartir la pantalla. Solo les pediría que me comentaran si alguien no la ve, o sea, si todos los demás la ven, no manden mensaje, quiere decir que ya estamos conectados. Entonces, esta es una norma muy importante en el país, para las empresas, para los trabajadores y para el desarrollo en general de la economía. Este va a ser rápidamente nuestro esquema de plática. Les voy a pedir que si de lo que voy yo expresando algo no se entiende, levanten la mano y en ese momento aclaramos la expresión. Si son dudas acerca de los contenidos, la aplicación, aspectos, digamos, complementarios, les agradecería que lo dejáramos al final o lo vayan anotando en el chat para que recuperemos las preguntas y hagamos las respuestas. Si al final de la sesión el tiempo no nos da para atender todas las preguntas, siéntanse con toda la confianza de hacer llegar sus preguntas. Seguramente la licenciada Holguín a su vez las compartirá con nosotros y les daremos respuesta en los próximos pocos días adelante. Entonces, decíamos, vamos a trabajar esta mañana, vamos a platicar sobre la norma oficial mexicana 036, que es de factores de riesgo ergonómico en el trabajo, que busca identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo del manejo manual de cargas. Punto número 1. Esta norma es para manejo manual de cargas. La ergonomía aborda muchos otros elementos, posiciones forzadas, sobreesfuerzo, etcétera, movimientos repetitivos, etcétera, etcétera. Pero esta norma solo es para el levantamiento, transporte, empuje, jalar cargas por las personas. Hay que entender que en la época reciente, hablemos de este siglo, en todas las instituciones de salud,
empresariales y de trabajadores, cada vez más se coincide en que debemos trabajar por algo que se ha llamado el lugar de trabajo saludable, y que es aquel en que los trabajadores y los directivos, dueños, etcétera, de las organizaciones colaboran en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos ellos, y para asegurar la sostenibilidad del lugar. Es decir, si no entendemos que todos dependemos de todos y que todos tenemos responsabilidades en una organización, la organización no tiene grandes perspectivas de desarrollo para todos, a final de cuentas. Los antecedentes de esta norma, ¿sí?, ya tienen varios años atrás. Estamos hablando de por lo menos 8 años, cuando se publicó el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí?, que entró en vigor 3 meses después de su publicación, es decir, a partir del mes de febrero del 2015, ya se señalaba con precisión que había que hacer análisis de factores de riesgo, exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, informar a los trabajadores sobre las alteraciones de exposición a los factores de riesgo ergonómico, capacitar a ese personal para tener prácticas seguras de trabajo, así como llevar registros. Es decir, no estamos hablando como tal de un nuevo requisito, estamos hablando con la norma 036 de las especificaciones para ayudar a cumplir mejor esto que ya está establecido en el artículo 42. Y si para alguien no le es suficiente pensar en que mejorar la salud de las personas y mejorar la competitividad, funcionamiento de las organizaciones, vale la pena considerar los factores de riesgo ergonómico, pues aquí nada más vean lo que puede costar el no cumplir con estos requisitos. Y esto es del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde 150,000 hasta 3,5 millones, números cerrados. Y recuerden que las multas que pone la Secretaría del Trabajo son por suceso o por caso. Eventualmente, y solo por poner un ejemplo, si tenemos 2 trabajadores, ¿sí?, y a los 2 no se les ha dado capacitación, la multa puede duplicarse. La norma oficial mexicana 036-1 STPS fue publicada en noviembre de 2018 y tiene, digámoslo así, 3 componentes en términos de su aplicación. La primera es que entró en vigor el 2 de enero de 2020, es decir, esta norma ya es obligatoria y deberíamos estar cumpliendo con lo que la propia norma dice que se debe cumplir. ¿Por qué digo con lo que se debe cumplir? Porque hay otros elementos que deberán cumplirse a partir de enero del 2023, es decir, dentro de un año. Pero, ojo, la norma no entra en vigor en enero de 2023. Ya está operando, ya es obligatoria, puede ser revisable y las multas que se ponen por el incumplimiento de la norma están basadas en el reglamento federal. La norma como tal no tiene dentro y no tendría por qué contenerlo, ¿sí?, las sanciones específicas por su cumplimiento. Este es el índice general de la norma, no nos vamos a detener ahorita en esto, pero lo que podemos ver con claridad es que en el punto 5.6 se habla de las obligaciones del patrón, de los trabajadores, 7 y 8 el análisis de los factores de riesgo, medidas de prevención, vigilancia, capacitación, adiestramiento y después algunos elementos complementarios. La norma tiene 2 tipos de complementos, los apéndices, que son obligatorios, y las guías de referencia que son no obligatorios, es decir, orientadoras para el cumplimiento. La norma busca establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas para prevenir efectos a la salud de los trabajadores. La norma aplica en todo el país, a todos los centros de trabajo,
y en actividades en las que las cargas sean de más de 3 kilos. Aquí está equivocado el símbolo, tendría que ser al revés, ¿sí? De más de 3 kilos. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿y eso qué significa? Una resma de papel de 500 hojas pesa 2,5 kilos. Un pastel promedio para 25 personas pesa 2,5 kilos. Es decir, por ahí podemos tener la referencia. Además, como dice la norma, esto aplicaría a aquellos que hacen cargas de 3 kilos o más de una vez al día. Si la hacen una sola vez al día, no se me ocurren actividades concretas que solo lo hagan así una vez al día, pero no caerían dentro del alcance de la norma. Y esto es importante porque seguramente hay lugares donde no se manejan cargas de más de 3 kilos o 3 kilos o más, para ser precisos. Aunque lo hagan muchas veces al día, la norma no aplica. Esta norma va de la mano de estas dos normas, la 017, relacionado con el equipo personal de protección, y la 030. La propia norma establece que hay que considerar a estas dos en la aplicación de la norma 036. ¿Sí? Lo que nos dice es que se debe tener un análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas con base en lo que establece el propio capítulo 7 de la norma. Ya lo veremos. Este requisito 5.1 entra en vigor, es decir, es exigible a partir de enero del 23. No es que a partir de enero del 23 yo puedo empezar a hacer mi análisis de los factores de riesgo ergonómico. ¿Sí? Y también dice el requisito que también se deberían adoptar medidas de prevención y control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo debido al manejo de cargas y conforme a el análisis. Pero aquí hay una palabra que no aparece, el diagnóstico. La norma 0, el reglamento, nos dice que debemos de tener un diagnóstico de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hoy ya deberíamos de tener el diagnóstico y en ese diagnóstico deberíamos incluir, ya debería contenerse al menos, ¿sí?, una aproximación, para llamarle de alguna manera, a cuáles son nuestros factores de riesgo ergonómico presentes o no, y eventualmente las medidas que deberíamos estar tomando para su manejo. ¿Sí? También nos dice este artículo que se debe efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos conforme al capítulo 9, ¿sí? Lo que ya es una obligación que se debería. Es importante señalar aquí que hay una serie de, perdón, es que las teclas se bloqueó, entonces tuve que darle al rato. Hay que recordar que ya es una obligación hacer exámenes médicos a todos los trabajadores que realicen actividades de carga. Por lo tanto, ya deberíamos estar evaluando a esos trabajadores, así como ya deberíamos estarles informando acerca de los daños que pueden provocar el manejo manual de cargas. Tendría yo que decir el mal manejo, ¿sí?, manual de cargas, porque también debemos ser claros. No porque levanten cargas significa que va a estar mal el trabajador. Si no lo hace bien, claro que lo va a afectar. Si no se encuentra bien el trabajador, claro que lo va a afectar. Si no tiene la capacidad de recuperarse de los esfuerzos de carga, ¿sí?, así sean razonablemente administrados, va a verse afectado. Entonces, eso debemos tenerlo muy, muy claro. ¿Sí? También deberíamos estar proporcionando capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre cuáles deben ser los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro y todas aquellas medidas de prevención y control, incluyendo lo relativo al equipo personal de protección, que, ojo, cada vez más, ¿sí?, se tiene claro
de hecho ya hay recomendaciones internacionales, de que las fajas son de poca utilidad en términos generales para el trabajo de carga. Es mucho más importante la técnica, el acondicionamiento y evidentemente la masa para prevenir daños. El uso de las fajas, aún las ergonómicas, muchas veces da un efecto contrario a lo que se busca, es decir, se cree que se puede cargar más con ellas y no es eso cierto y puede ser pernicioso en muchos de los casos. Deberían las organizaciones estar llevando registros sobre todas las medidas preventivas que realizan, así como de los exámenes médicos. Se deben estar observando las medidas de prevención y control, los procedimientos y las prácticas, ¿sí?, que establece el patrón, es decir, se deben estar cumpliendo. Alguien debe asegurarse que se cumplan. Los trabajadores tienen que aplicarlas, tienen que cumplir. En caso de que haya condiciones inseguras, los trabajadores tendrían, como parte de sus obligaciones, ¿sí?, informar al patrón o a la comisión de seguridad de esas condiciones que están advirtiendo. Deben los trabajadores mantener ordenados, limpios y libres de obstáculos sus lugares de trabajo y las áreas comunes dentro de la organización. Desempeñar su trabajo de manera segura, participar en la capacitación y adiestramiento, informar al patrón en caso de que tengan algún tipo de afección a su salud o alguna limitación para el desarrollo de sus actividades, así como, en su caso, someterse a los exámenes médicos que determinan la presente norma o el médico de la empresa. Ojo, recordemos que los trabajadores tienen el derecho de no aceptar el someterse a un examen médico con el médico que la empresa o el patrón establezca, pero en cualquier caso tendrán que someterse a un examen médico, ¿sí?, ante un médico especializado en medicina de trabajo y presentar el resultado conforme a lo que establece la normatividad del sector salud de esa evaluación. De otra manera, no se justifica que el trabajador no acepte la evaluación del médico de empresa, vamos a llamarle así. El análisis de los factores de riesgo ergonómico por manejo manual de cargas tiene que estar integrado por la identificación, por una estimación simple, por una evaluación específica y conforme a las guías de referencia 1 y 2, a final de cuentas. Recordemos que este requisito entra en vigor el próximo año. También se debería considerar detalladamente, cuando se van a identificar los factores de riesgo, cada actividad, cada tarea, cada puesto de trabajo y a cada acción que se realiza. No es lo mismo levantar, bajar, transportar, empujar, jalar, estivar materiales. Es decir, no vale una evaluación para todo. Tiene que ser una evaluación específica para cada acción. Deben describirse esas actividades, esas acciones, y debe incluirse a los trabajadores involucrados en esas actividades. No es lo mismo un análisis ergonómico para un trabajador que levanta una masa de, voy a dejarlo en 10 kilos, y que ese trabajador tiene una fortaleza notoria digamos, en su estructura corporal, tiene una estatura de 1,80, que otro trabajador que puede medir 1,50 y su, digamos, estructura corporal es menos fuerte, ¿sí? Tienen que identificarse con qué frecuencia se realizan las actividades y también el tiempo, los tiempos que lleva a realizarlas. Conforme al apéndice 1, ¿sí?, se puede tener guías, igual que el apéndice 2, claras de cómo hacer esta estimación y evaluación. El apéndice 1 se enfoca a levantar, bajar, transportar cargas, y el apéndice 2 a acciones de empujar, jalar o arrastrar materiales con o sin ayuda de equipo auxiliar. El análisis de los factores de riesgo ergonómico, que insisto, sigue quedando dentro del contexto del próximo cumplimiento, ¿sí?, debe integrarse en un informe, y este informe debe de tener
toda la información precisa del centro de trabajo y de las actividades que se realizan, ¿sí? Debe incorporarse el resultado de la estimación de riesgo y deben llegarse a conclusiones acerca de ese análisis, generarse recomendaciones y identificar al responsable o responsables de la elaboración del estudio, ¿sí? Que, como podemos ver aquí, requieren ser profesionistas. Y cuando digo profesionistas, me refiero a personas que tienen un título, una cédula profesional. Yo conozco a muchos profesionales con muy alto nivel de competencia, pero que al no tener esta parte del trámite, título, cédula, no pueden firmar, digámoslo así, o hacerse responsable de estos estudios. No quiere decir que no puedan colaborar, ¿sí? Lo que sí es que no se los podemos responsabilizar a ellos. Son estudios específicos, ¿sí? El análisis debe estar disponible a los trabajadores, nos dice la norma, ¿sí? Y debe revisarse, actualizarse o modificarse cuando se modifiquen las condiciones de trabajo, hay alteraciones en la salud o se presenten algunos indicios de que no es preciso o que no es ya conforme a la realidad que se está viviendo, ¿sí? El análisis de los factores de riesgo ergonómico, ¿sí? Debería, ¿sí?, ser una actividad implantada permanentemente, y no significa que se va a hacer todos los días, sino que debe planearse una revisión, actualización, mejora de cada uno de sus componentes. Hablamos de que se hace el análisis, se hacen recomendaciones, se vigila que se apliquen las medidas. O sea, eso tendría que ser ya parte permanente de las actividades de las organizaciones. Las actividades de manejo manual de cargas, nos dice la norma, tienen que ser realizadas por trabajadores cuya aptitud física está avalada por un médico y que dice también la norma, o a través de una institución de seguridad social o privada. ¿Qué significa esto? Que las empresas tienen la posibilidad no solo de tener un médico contratado de planta o externo o parcialmente, sino también de enviar a sus trabajadores a alguna institución de salud. Pero ojo, tiene que ser una institución de salud donde se cuente con los especialistas. Casi en automático uno debería pensar que el Seguro Social, que cuenta con especialistas de medicina del trabajo, debería ayudar a las empresas con estas acciones. Lamentablemente, y lo voy a decir muy sencillo, el Seguro Social no tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, no podemos contar con ello. Hay muchos hospitales, hay muchas clínicas, hay muchos servicios de salud, pero no en todos los estados, no en todas las ciudades encontramos que dentro de esos hospitales o servicios de salud se cuente con los especialistas de medicina de trabajo. Entonces, no por mandarlos al médico ya vamos a estar cumpliendo con este requisito. Y además, con todo respeto para todos mis colegas, yo soy médico, ni sabemos de todo, ni podemos hacer de todo. La especialización, ¿sí?, es muy, digamos, muy detallada en cada una de las especialidades y pocos médicos pueden decir que abarcan más de una especialización. Ya no voy a decir todas, ¿sí? Las medidas de seguridad y de control que se deben aplicar, ya deben aplicarse en el desarrollo de las actividades, las características de la carga, las condiciones del ambiente, ¿sí?, que pueden incrementar el esfuerzo al trabajador. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la temperatura ambiental, son aspectos que deben de considerarse en el análisis y que deben controlarse. Deben controlarse las trayectorias para el transporte de las cargas. ¿Y a qué me refiero cuando digo controlarse? Porque nos dice la norma, la trayectoria para el transporte en escaleras, rampas inclinadas, plataformas. Es decir, tienen que, uno, analizarse, dos, facilitarse, y tres, vigilarse que estén en condiciones para ese transporte de cargas y no se le dificulte al trabajador, ¿sí?,
la ya dificultosa actividad de cargar, porque entonces aumenta el riesgo. Si además a esto le agregáramos que tenemos materiales que pueden tener características que por sí mismas son de peligro y que aumentan el riesgo, pues deberíamos, simplemente por sentido común, tener claro que hay que planear esas actividades. Deben, entonces, si planeamos esas actividades, adoptarse medidas de prevención o de seguridad. Ya dijimos, esto es vigente, ¿sí? ¿Como cuáles? Supervisar que se realizan en condiciones seguras las actividades. Realizar ejercicios o movimientos de calentamiento antes de iniciar las actividades. Y yo pregunto, no para que me contesten, ¿en cuántas empresas se hace un ejercicio de calentamiento antes de empezar un trabajo de esfuerzo físico? No solo de levantamiento de cargas, de esfuerzo físico. ¿Por qué los deportistas calientan? Para evitar lesionarse. ¿Por qué los trabajadores no calientan? Para evitar lesionarse. Casi parecería un aspecto obvio, pero que no nos resulta tan obvio en el trabajo diario. Y tampoco implica que deban de tomarse media hora de calentamiento, sino pueden ser, y esto debe estar planeado y debe estar ejecutado por alguien con experiencia para la conducción, ¿sí? Una breve introducción de relajamiento, estiramiento, ¿sí? Calentamiento de los músculos antes de realizar las actividades. Decíamos que dentro de estas medidas también estará el mantener las áreas de tránsito de trabajo libres de obstáculos, conservar el orden y limpieza, considerar periodos de descanso, asegurar que la carga sea sujetable con seguridad. Muchas veces simplemente los ponemos a cargar cajas voluminosas que no tienen manera de sujetarse con firmeza. Deben revisarse que las actividades aledañas o cercanas de donde se está haciendo esta actividad de carga no representen un riesgo adicional para el trabajador o para ellos mismos. Hay que proporcionar ropa y equipo personal de protección conforme, ya decíamos, la norma 017, dependiendo a lo que se requiera. Si están manejando materiales polvosos, ¿sí? Así sean cajas sucias, debería haber respiradores, protección respiratoria, debería haber guantes si existe la posibilidad de daño a la piel o de contacto con sustancias peligrosas. Ya no voy a decir con materiales que puedan provocar heridas. Debemos ser conscientes de que cualquier elemento peligroso que aumente el riesgo va a representar también un esfuerzo adicional en el manejo de las cargas. Debemos de ser cuidadosos con algunos grupos vulnerables, mujeres en estado de gestación, por ejemplo, ¿sí? Las cuales no deberían levantar cargas de más de 10 kilogramos. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis, y no por las mujeres en estado de gestación. Si bien, y vamos a ver, se establece que las cargas van a ser diferenciadas para hombres y mujeres, también debemos entender que no por ser mujeres, las mujeres puedan siempre y de manera indiscutible tener menos capacidad o fortaleza física. Y no por ser hombres pueden automáticamente cargar más. De ahí la importancia de que sea el médico especializado en los temas que haga una valoración apropiada de cada persona para determinar su aptitud para ese manejo de cargas. No podemos simplemente hacer tabla rasa y mandar a todos a cargar. Bueno, yo tendría que decir a realizar la misma actividad porque sí, hay muchos aspectos personales que aumentan el riesgo ante un mismo peligro. Y aquí lo que decía, para 2023 se tiene previsto, y esto en realidad no debería ser así, esto internacionales ya se aplica, ¿sí? Incluso en algunos países con tasas menores a lo que tenemos aquí, pero bueno,
Así quedó en la norma y se decidió que hasta el próximo año entre en vigor. Y esto no quiere decir que el médico no pueda determinar que una persona deba cargar menos. Ojo también, ¿sí? Pero decíamos, entonces, de acuerdo a la norma, esta tabla entra en vigor hasta el próximo año. Y aquí podemos ver las masas que pueden cargar las personas por su sexo. La norma dice género, pero hay que tener muy claro, el sexo tiene que ver con la manera biológica de los individuos, cómo nacieron, y el género tiene que ver con la posición que adoptan de su función, cómo se sienten, cómo se quieren sentir, cómo quieren funcionar dentro de la sociedad. Entonces, para separar bien esto, porque si no luego nos hacemos un margallate, ¿sí? Las mujeres menores de 18 años no deben cargar masas de más de 7 kilos, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? De más de 45 años, la masa máxima que deberían de cargar sería de 15 kilos, 20 entre los 18 y 45. En tanto, los hombres mayores de 45 deberían estar entre los 20 y 25 y 18 a 45 como un máximo 25. ¿Sí? Ya señalaba yo que la tabla establece estas cargas máximas, pero también que es fundamental que el médico determine la pertinencia de aplicar estas masas, esta capacidad, digamos, determinar la capacidad de carga de estas masas, ¿sí? De cada uno de los trabajadores. Hay que buscar en la medida de lo posible para todos aquellos pesos, masas mayores a lo que están establecidas en la tabla, que sean, ¿sí? Porque las hay, levantadas con equipos de personas o materiales, ¿sí? Que distribuyan la carga de manera apropiada para que no exceda lo que debe cargar cada persona. Incluso cuando sea posible, deberían dividirse las cargas en bultos, envases, sacos o pequeños. O sea, hoy por hoy todavía se sigue considerando mucho el empaque de los materiales, productos, etcétera, en función de las capacidades del transporte. Las medidas, digamos, de las cajas de aquellos vehículos o, pues sí, vehículos de todo tipo en los que se van a transportar. Y se deja en un segundo término si estos volúmenes van a contener masas que van a hacer más fácil o más difícil su manejo, tanto en términos personales, individual o colectivo, 2 o 3 trabajadores, o con el uso de diferentes equipos o herramientas para cargar. Entonces, es importante que empecemos a planear, diría yo, desde el diseño, cómo estas cargas pueden afectar a las personas que son nuestros colaboradores y que trabajan con nosotros para crear, mantener un lugar de trabajo saludable. En ningún caso, nos dice la norma, debería permitirse que cuando que se exceda, mejor dicho, los 10,000 kilos por una jornada de 8 horas. Y que en caso de que el transporte manual sea de 10 metros, hasta 10 metros, el volumen, la masa, independiente del volumen, sea de un máximo de 6 toneladas en 8 horas. Cuando pensamos en toneladas, de repente nuestra mente puede irse lejos y pensamos tal vez en aquellos cargadores, no sé, de los trailers solamente, pero a veces en lugares, puestos de trabajo muy circunscritos, estar moviendo una caja de al otro lado que sale de una línea, podemos exceder y por mucho este tipo de masas o este tipo de masas acumuladas. La norma, ya dijimos que nos da un complemento acerca de
cómo hacer las actividades de empuje o jalar cargas. Y las medidas de seguridad ya están vigentes. Estas medidas deberían de llevarnos a asegurar la estabilidad de la carga en el traslado, que no obstruya la visión durante su manipulación, que la carga no exceda la capacidad nominal de los equipos, patines, diablos, etcétera, que se utilizan. ¿Sabían que hasta los diablos deben de tener identificada la capacidad de carga? ¿Sí? Todos hemos visto aquellos trabajadores de empresas que utilizan envases de diferente tipo, refresco, agua u otros, que en un diablo que simplemente por el tamaño no deberían de llevar más de 3 o 4 cajas, hay diferentes tamaños de diablas, resulta que llegan a cargar hasta 10 o más cajas de refresco, de agua o garrafones, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso debiera ser controlado para evitar daños a las personas y también, tengo que decirlo, a los equipos, porque cualquier sobrecarga a los equipos también los afecta a ellos. Estos equipos deben revisarse y deben tenerse dentro del programa de mantenimiento. Debe comprobarse que los lugares por los que se va a transitar o rodar un equipo auxiliar permita un rodamiento suave, que no tenga irregularidades, que no lo detenga, que no lo atore. Hay que asegurar la compatibilidad entre ruedas y el tipo de superficie. No cualquier rueda y no cualquier tamaño de rueda y no cualquier anchura de rueda sirve para cargar cualquier cosa. Eso ya quedó hace muchos años atrás, cuando simplemente poníamos una tabla a la que le pegábamos unas tiras de madera y pues les metíamos ahí, les insertábamos unos valeros y a cargar todo y como fuera, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acordará de eso? Seguramente más de uno le tocó hacer hasta un carro para deslizarse por la calle con eso. Ya habíamos hablado de que el equipo debe ser adecuado. ¿Qué significa adecuado? Que también permita los movimientos con seguridad. Hay que evitar que cuando se jala o se empujan objetos, se estén haciendo paradas y maniobras frecuentes, ¿sí? O movimientos bruscos y sostenidos. ¿Por qué? No es motivo de esta norma, pero es importante. Si cualquiera de ustedes se recarga en la pared, literalmente intenta empujarla, se va a dar cuenta que en el primer impulso va a aplicar una fuerza mayor, pero que cuando intenta sostener esa fuerza empujando la pared, pronto tiene una caída, es decir, nos cansamos rápido. Así de manera muy gráfica, esto es algo que debemos de considerar cuando ponemos a los trabajadores, ¿sí?, a jalar o empujar objetos. Hay a veces objetos que uno no entiende por qué fueron diseñados así. Hay cajas de madera, de plástico, que fueron diseñadas para irse arrastrando por el piso o jalando. Se apilan y luego los trabajadores con un gancho van jalando una serie de estas cajas, ¿sí?, donde se meten diferentes tipos de productos. Yo siempre me he preguntado, ¿qué no podría ponerse cuando menos una base que ajuste esa caja donde se asiente y que tenga ruedas y que las siguientes ya no necesariamente tengan ruedas cada caja, sino que se puedan apilar, pero que estén sobre una superficie rodante? Y siempre que se lo he preguntado a los ingenieros me dicen, claro que sí. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué no se hace? La respuesta de los ingenieros es, pues no sé. O no se autoriza, o no se ha pensado, o siempre se ha hecho así, etcétera, etcétera, etcétera. El programa de ergonomía debe ser un elemento subsecuente de haber hecho una identificación del riesgo, una estimación y evaluación del riesgo ergonómico. ¿Para qué? Para hacer un manejo adecuado, preventivo,
de los factores de riesgo presentes. Este programa, nos dice la norma, debemos de tenerlo ya funcionando en enero del 2023. Y en el programa deben incluirse todos los puestos de trabajo, todas las medidas de control técnicas y administrativas que deban adoptarse, las fechas en las que se van a realizar actividades, capacitación, entrenamiento, qué sé yo, el control de avances, el responsable de su ejecución y la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Esta norma nos dice que este programa debe ser anual. Yo tendría que decir, podemos hacer un programa multianual con procesos de supervisión, medición, evaluación, actualización anual. Eso sí se vale y se puede evidenciar. Todas las medidas de control administrativo que deban adoptarse para proteger la salud del personal ocupacionalmente expuesto, ¿sí?, ya están vigentes. Es decir, ya deberían ser aplicadas porque pueden ser verificadas, como cuáles: limitaciones de los tiempos y frecuencias en las que se realizan las actividades, los periodos de descanso programados, la reprogramación o diversificación de actividades, la rotación de actividades, así como las medidas de control técnicas, como cuáles: modificar procedimientos de trabajo, modificar, adecuar, sustituir instalaciones, procesos, maquinaria o equipos, así como el acondicionamiento, redistribución física de las instalaciones, procesos, maquinaria y equipos. Ya habíamos dicho rápidamente al principio que debe haber exámenes médicos, pero no solo exámenes médicos. La norma nos dice que la vigilancia a la salud se debe realizar por un programa, vigilancia a la salud de los trabajadores. Y estamos hablando de un programa de vigilancia epidemiológica. Y hay otras referencias regulatorias, sobre todo en el marco de salud, que nos dicen en qué consisten esos esquemas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Y en función de esto, lo que cuando menos deberá considerar, ¿sí?, en este programa son los exámenes médicos iniciales, la integración de la historia clínica laboral, exámenes médicos de acuerdo con las actividades específicas, con el seguimiento clínico y o antes signos o síntomas que puedan hacernos presumir un posible trastorno músculoesquelético de origen laboral. Es decir, los médicos tendríamos que estar atentos a lo que está pasando con los trabajadores. Ir a hacer un examen hoy y volver dentro de un año no es malo, pero no es lo mejor. Se obvia, se desaparece toda la supervisión. Y también es obvio que en el transcurso de un año pueden suceder muchas cosas en la vida del trabajador, en su cuerpo y en el funcionamiento de la empresa y las actividades que realizan. La norma nos dice que estos exámenes médicos tienen que hacerse conforme a lo que establecen las propias normas, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo. Esto por si nos quedaba alguna duda. Derivado de esa evaluación médica, se tienen que aplicar acciones preventivas y correctivas para proteger la salud de los trabajadores. ¿Esto qué significa? Que los médicos deben estar involucrados en el desarrollo normal, uno, de las actividades y dos, de todas aquellas acciones preventivas o de corrección que deban realizarse. Si yo identifico que un trabajador tiene un trastorno musculoesquelético derivado de una actividad, se realizan actividades de modificación, voy a decirle de mejora, ¿sí?, tendría que evaluar posteriormente si esas actividades de mejora, esas modificaciones realizadas, le permitieron al trabajador eliminar el daño a su salud que se estuviera presentando, porque podría ser temporal. Lo malo es que fuera permanente, ¿sí? Esta norma claramente nos dice que los médicos que deben hacer esta vigilancia deben ser médicos con conocimientos en medicina del trabajo. Si nos vamos a lo que dice la Ley de Salud, para realizar actividades concretas de una especialidad, se debe ser especialista.
¿sí? Y entonces debemos entender en esta norma que cuando hablamos de un médico con conocimientos en medicina del trabajo, se refiere no solo al médico, que es muy correcto que lo haga, se ha actualizado en términos generales, sino que haya realizado estudios de especialización en la materia. A todo el personal hay que darle capacitación de todas las actividades que realiza en su trabajo, pero hay que ser enfáticos en, uno, identificar aquellos peligros presentes en su trabajo, peligros, digamos, por su actividad laboral, y también cómo debe evitar esos peligros y eventualmente cómo controlarlos para evitar que representen un riesgo a su persona, a su actividad, a las instalaciones, al equipamiento, etcétera, etcétera. Por eso, tendría que incorporarse en el programa anual de capacitación la instrucción teórica, entrenamiento práctico y evaluación de los conocimientos y habilidades, ¿sí?, de los trabajadores, en este caso y para esta norma, pero yo insisto, esto tiene que ser para todos los factores de riesgo presentes en el trabajo, ¿sí?, sobre los efectos que en su salud pueden provocar la exposición a los factores de riesgo ergonómico, cómo los deben reconocer, ¿sí?, qué dice la norma al respecto y así como deben realizar las actividades de forma segura. Todos los trabajadores de nuevo ingreso que van a hacer manejo manual de cargas deberían tener una inducción al puesto en el que se haga énfasis en esa capacitación y adiestramiento para el manejo manual de cargas, ¿sí? Y nos dice la norma que ya capacitados los trabajadores, por lo menos se deberían reforzar esa capacitación cada 2 años, manejo manual de cargas, o antes, si hay cambios de cualquier tipo en las actividades, equipamiento, organización del trabajo o presencia de padecimientos o trastornos musculoesqueléticos, como les llamamos. Debe haber registro de la capacitación, adiestramiento, y debe identificarse a todos aquellos trabajadores que recibieron esa capacitación o adiestramiento. Ya solo para terminar diré que la manera en que se puede revisar esta norma, que seguramente la gran mayoría de ustedes conoce, puede ser a través de la propia autoridad, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por una inspección, o contratando, esto es opcional, optativo, una unidad de verificación que debe estar acreditada y aprobada para verificar el grado de cumplimiento. En cualquier caso, la norma tiene un procedimiento de evaluación de la conformidad en el que no vamos a ahondar y que nos dice cómo debe hacerse esta inspección. No es obligatorio que se contrate una unidad de verificación. Si la Secretaría del Trabajo nos inspecciona, nos puede preguntar si hemos hecho alguna verificación a través de una UV, pero no nos puede exigir, en este caso de esta norma, ¿sí?, que tengamos el dictamen de la unidad de verificación. Y en ese caso, la autoridad tendrá que hacer su chamba, ¿sí? De manera muy gruesa, y para efecto de estos complementos de los que hablábamos, nos llevan a determinar los niveles de riesgo, bajo, medio, alto, muy alto, y nos dice en su caso qué tipo de acciones tendríamos que tomar, inmediatas, a corto plazo, etcétera. ¿Qué se evalúan? Todo este tipo de movimientos, el levantamiento de abajo hacia arriba, ¿sí?, el levantamiento hacia el frente o desde abajo y hasta arriba, ¿sí?, la movilización de cargas a diferentes alturas que tengan buenas características de sujeción, el transporte en diferentes formas, digamos, abrazado, sostenido, colgado entre personas a diferentes alturas, a diferentes distancias, la presencia de factores, otros factores que puedan estar presentes, ¿sí?
el rodamiento en diferentes formas de grandes masas o con masas con grandes volúmenes, ¿sí? Jalar, empujar, asir en diferentes formas, el uso de diferentes equipos auxiliares, porque los hay en gran diversidad, y sobre todo, tendría que decir para concluir, que esta norma es una norma de gestión. Es decir, y cada vez más todas las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo van en esa línea, son normas para estar haciendo las cosas permanentemente. Es decir, normas que nos dicen cómo hacer y mantener que se hagan las cosas de manera correcta. ¿Para qué? Para prevenir en lo posible daños en la salud de los trabajadores. Yo aquí concluiría mi presentación para dar espacio a las preguntas. Creo que estoy dentro del tiempo establecido y entonces pues vayamos a lo que sigue. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, si tiene alguna pregunta para el doctor, aprovecharlo en este momento. A ver, en el chat. Preguntan, doctor, entonces el análisis lo puede realizar personal de la misma empresa. El análisis sí, pero tendríamos que también ser cuidadosos. No es un análisis simple y por lo tanto requeriría las personas que van a realizar el análisis, por lo menos de un entrenamiento básico acerca de la norma, pero no solo de la norma, de los instrumentos que la norma establece para su evaluación. Por ejemplo, no nos detuvimos ahí, dentro de estas guías y documentos de referencia, se señalan, por ejemplo, normas ISO para realizar la estimación del riesgo. Se señala un cuestionario, el nórdico, para hacer una evaluación de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, sí se requiere que las personas que lo van a realizar tengan conocimiento de la norma, pero también de los instrumentos contenidos en la norma para la evaluación apropiada de esta exposición a los factores de riesgo ergonómicos. Gracias. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna recomendación, doctor, antes de finalizar? Bueno, pues básicamente tendría yo que decir que la recomendación obligada es que hay que leer la norma para empezar. Después hay que entender lo que dice. Hay que volver a leer la norma para confirmar que uno entendió lo que dice. Después de esto, evaluar las capacidades propias para aplicar la norma y de ahí ser consecuente. No olvidar que esta norma ya es vigente. Y así como, pues, ¿cómo diré esto? Se ha tomado la iniciativa entre la autoridad laboral de ir enfocando las inspecciones recientes a algunas actividades concretas o normas específicas. Y hoy por hoy se ha venido revisando, no sé, el protocolo COVID, la 035, la 030, principalmente, aunque en las inspecciones se haya determinado que se iba a revisar todo, al final de cuentas se están enfocando algunas normas. Esta 036 es de las que siguen en el enfoque inmediato o la atención mayor que van a poner las autoridades en su revisión. Gracias, doctor. ¿Alguien levantó la mano para una pregunta? BCS. BCS, adelante.
Puede abrir su micrófono. No escuchamos, el micrófono está cerrado. Ok. Tengo una pregunta, doctor. Sí. ¿La persona que realice el análisis debe tener alguna certificación que lo respalde como competente para ello? La norma no habla de certificación. Habla de que tenga los conocimientos y es muy específico en términos de los exámenes médicos y la vigilancia epidemiológica. Ahí no hay duda, tiene que ser un especialista. En México tenemos, digamos, algunas confusiones y algunas organizaciones que se dedican a certificar. De hecho, en medicina del trabajo solo hay una certificación para especialistas de medicina del trabajo y para ergonomía hay una organización que certifica, pero no dentro del contexto absoluto de la ley en materia de profesiones. Entonces, tendría que decir que hay especialistas en las materias que no están certificados. Lo importante es que sean especialistas. Si alguien hizo su especialidad, yo no sé, fuera de México, y su título está avalado dentro del marco regulatorio internacional para el reconocimiento de profesiones y especialidades, es un especialista y no tiene que estar certificado. Además, tenemos que ser muy cuidadosos con la oferta en el mercado, porque ahora hasta las DC3 las venden como certificados. Certifícate con DC3 y eso es una mentira absoluta. Los procesos de certificación siempre deben estar avalados por esquemas formales de evaluación y la certificación en México solo la pueden dar las instituciones dentro del esquema de educación formal, le hace la SEP, las universidades federales o estatales, federales por llamarle a la UNAM, que es de carácter nacional, pero en los estados hay universidades que están registradas y reconocidas por la propia soberanía del estado. O sea, esa es la educación formal, ¿sí? O procesos basados en normas internacionales, como ISO, ¿sí? En la que se certifican auditores. Por ejemplo, no hay una certificación ISO para estos especialistas. Además de esas, existen en el mercado muchas ofertas comerciales de capacitación y entrenamiento que ofrecen certificados. Esos certificados solamente están respaldados por el prestigio o aval de quien ofrece ese estudio, ese paquete, pero no tienen una validez legal. Y esto sí es importante reconocerlo. O sea, yo puedo ir a alguna asociación de profesionales, incluso, y voy a poner el ejemplo porque sucede mucho, de Estados Unidos y me certifico con ellos. Lo primero que me dicen ellos es que su certificado no vale fuera de Estados Unidos. Así de sencillo con las organizaciones serias. Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos. En el caso, regresando muy puntual de la pregunta, lo que la norma nos exige en términos del conocimiento especializado es para el médico, pero los ingenieros de seguridad automáticamente, digamos, deberían estar capacitados y reconocidos para poder hacer el reconocimiento de la presencia de los factores de riesgo ergonómico. Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Okay. Si no hay otra pregunta o duda, pasaremos al cierre de la videoconferencia del día de hoy. Antes de otorgarle el reconocimiento, doctor, por apoyarnos con este tema, comentarle a los participantes que en el chat les puse un link, si me ayudan a contestarlo, por favor, y también si necesitan su constancia de asistencia y participación digital,
se las voy a hacer llegar. Sobre la grabación, sobre la grabación, la podrán ver en nuestra cuenta de YouTube de Canaco La Paz en unos días más. También la van a poder ver en la página, en la cuenta de YouTube del doctor. Si no logro cargarla el día de hoy, el lunes estará disponible para las personas que se les escapó algo, alguna duda y que quieran resolver, lo pueden ver allí el video. Pues, doctor, a nombre de Canaco La Paz le damos las gracias y otorgamos el presente reconocimiento al doctor Francisco Antonio España Fernández por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Norma Oficial Mexicana NOM 036 en la ciudad de La Paz a 11 de febrero del 2022, que firma nuestro presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de La Paz, el contador Juan Carlos Esqueda Han. No me queda más que agradecerle a usted por este tema, a todos los participantes por asistir a las videoconferencias de Canaco La Paz. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, y espero que haya sido de utilidad para la audiencia lo que estuvimos platicando, así haya sido de una manera un tanto fugaz. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.